Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Vamos a iniciar con nuestro servicio de la tarde y quiero invitarles, hermanos, a abrir sus Biblias allá en el Evangelio de Lucas, capítulo 11. El Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Vamos a ver solamente este versículo 1. Allá les invito, hermanos, a abrir sus Biblias en sus casas para que juntos aprendamos la palabra de Dios. Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Continuando, hermanos, con nuestra serie de mensajes, el día de hoy en la mañana estuvimos predicando, enseñando acerca del patrón para poder seguir el modelo de oración, y vimos varios patrones, varios ejemplos de hombres de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Hombres que mostraron, hermanos, su total dependencia de Dios, y podemos ver a través de esos ejemplos que nosotros también, hermanos, podemos acercarnos a Dios y la manera correcta. Pero en esta tarde quiero enseñar específicamente del patrón perfecto, el ejemplo perfecto en nuestra oración. Y esa persona, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar y vamos a pedir la dirección de Dios. Así inclinamos nuestros rostros, cerramos nuestros ojos, oramos. Padre Celestial, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tus verdades, por tu misericordia, Señor. Oramos, Señor, que la predicación, la enseñanza en esta hora pueda ser de gran bendición para la vida de cada oyente y cada persona que también nos está viendo a través de las redes sociales. Pedimos, Señor, que tu palabra pueda llegar a nuestros corazones, pueda fortalecernos de una manera tan especial. Bendícenos, Señor. Háblanos en el nombre de Cristo. Amén. Quiero hablar, hermanos, y compartir, hermanos, en esta hora el patrón perfecto acerca de la oración. Uno, hermanos, necesita ver profundamente y estudiar profundamente la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver, hermanos, a través de Cristo, nuestro Señor, acerca de su total dependencia del Padre Celestial. La vida de nuestro Señor Jesucristo era tal su vida de oración que sus discípulos quedaron impactados por la vida que llevaba nuestro Salvador. Dice en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 1, que aconteció que estaba Jesús, ¿qué dice? Orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Vemos, hermanos, cómo sus discípulos fueron motivados. Fueron motivados a desear esa relación estrecha con el Padre Celestial, por el ejemplo que veía en nuestro Señor. Oh, hermanos, nosotros como padres tenemos un tremendo ejemplo que tenemos que dar a nuestros hijos. Tenemos un ejemplo, hermanos, de enseñarles a que necesitan también vivir una vida de oración. Pero, hermanos, eso no lo van a tener nada más con decirle hay que orar. Tú y yo, hermanos, necesitamos mostrar eso a través de cada mañana cuando nos levantamos, es caer rendidos de rodillas ante los pies de nuestro Señor, buscando su presencia en oración. Que cuando ellos puedan levantarse en la madrugada, ellos puedan vernos a nosotros de rodillas, orando a nuestro Padre Celestial. Que aún muy de noche puedan vernos también, y así podamos, hermanos, infundir este ejemplo de oración en la vida de nuestra propia familia. Hermanos, el Señor pudo impactar la vida de aquellos que estaban a su lado, sus discípulos. Quiero que veamos, hermanos,
algunos ejemplos tan importantes de la vida de nuestro Señor, hermanos, en cuanto a su oración. Primeramente vemos su total dependencia en la oración, en primer lugar, para comenzar su ministerio. Vayamos, hermanos, al Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 21. Cuando el Señor estaba por iniciar su ministerio, cuando Él estaba por empezar la obra que Dios le había encomendado, allá en el capítulo 3 de Lucas, versículo 21, nos habla sobre el bautismo de Jesús. Y dice, hermanos, allá en Lucas 3, versículo 21, que aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Oh, lo que primero vemos, hermanos, en la vida de nuestro Señor Jesucristo, iniciando su ministerio, una vez se bautizó él, en obediencia al Padre. Dice, hermanos, que luego que él fue bautizado, él oró, y orando, dice la Biblia, que el cielo se abrió. Se abrió, hermanos, el cielo, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. Descendió la misma presencia del Espíritu Santo, investido de poder, invistiéndolo de poder, y bajó, hermanos, una voz que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La voz del Padre Celestial. Oh, hermanos, nuestra oración, hermanos, debe ser una oración que pueda llegar a la presencia de Dios. Lamentablemente, muchas veces nuestras oraciones no llegan ni al cielo raso, no llegan ni a la losa, hermanos, ni al techo. Hermanos, necesitamos buscar la presencia de Dios. ¿Alguna vez has orado, hermano, y has sentido como que Dios no te responde, como que no sientes esa paz? Oh, hermanos, necesitamos seguir viendo, escudriñando nuestro corazón para ver qué está estorbando, hermanos. Pero, hermanos, la oración en un cristiano debe ser algo, hermanos, que nos lleve a deleitarnos, que no sea una carga, que sea, hermanos, un privilegio, que sea una bendición el poder, hermanos, llegar a la presencia de Dios. Necesitamos eso en nuestras vidas para poder, hermanos, poder recibir, hermanos, la fuerza y el poder del Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios, hermanos, dice, hermanos, que no solamente antes de comenzar su ministerio, él oró y Dios le habló, y Dios bajó el Espíritu Santo, pero también cuando él fue a escoger los discípulos que iban a estar con él en esa selección tan importante para él, hermanos, él tomó tiempo orando. Dice Lucas 6, vaya conmigo un poquito más adelante, Lucas capítulo 6, versículo 12. Lucas capítulo 6, versículo 12. En aquellos días él fue al monte, ¿a qué, hermanos? A orar. Y pasó la noche, ¿qué? ¿Orando a quién? A Dios. Pasó la noche orando a Dios. Cuando era de día llamó a sus discípulos, y de esos discípulos, que eran varios, escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. Sigue diciendo los nombres de cada uno de los apóstoles. Pero notamos, hermanos, una decisión tan importante, una decisión, hermanos, tan importante para la vida del ministerio. Él no escogió a cualquiera. Él no hizo, bueno, a ver, tú ayúdanos en esto. No, hermano, él fue, hermanos, muy especial. Y esa decisión de él tomó tiempo para orar. Cuando en la iglesia nosotros consideramos a alguien para que ocupe un cargo, para que ocupe un ministerio, no hacemos así nomás, a la mano, al azar. No, hermanos, nosotros oramos, tomamos tiempo esperando, hermanos, que Dios nos indique, hermanos, porque es lo correcto, hermanos. En cada decisión, no solamente, hermanos, en la vida ministerial, pero en cada decisión en tu vida, en cada decisión que tú hagas, tú tienes que buscar el consejo de Dios, tienes que buscar la dirección de Dios. ¿Y cómo se hace eso? En oración. Si te vas a casar, joven, tienes que tomar
buscar la dirección de Dios. Señor, muéstrame con quién me voy a casar. Vas a escoger un trabajo, tienes que pasar tiempo orando antes de firmar y comprometerte en un trabajo, sabiendo, buscando la voluntad de Dios para saber si ese es el trabajo que Dios quiere. Vas a escoger un negocio, vas a hacer algo, te vas a mudar, te vas a hacer un trabajo, hermanos. Tenemos que buscar la voluntad de Dios para nuestra vida. Tenemos que buscar la dirección de Dios en nuestras vidas. Él pasó la noche orando antes de escoger a sus discípulos. Pero también, hermanos, vimos ahí, hermanos, para comenzar su ministerio, pero también en su propio ministerio, la palabra de Dios nos dice, hermanos, allá en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 41, en Juan, capítulo 11, versículo 41, que él, hermanos, él oraba para completar su ministerio. En Juan 11, versículo 41, dice la palabra de Dios. Aquí nos habla, recordará ustedes, si usted está siguiendo las enseñanzas, las predicaciones, hermanos, de esta serie, hablábamos de Lázaro, que él resucitó a Lázaro y él le pidió a Dios, al Padre, a su Padre Celestial, Cristo le pidió al Padre que le oyera. Y el versículo 41 dice que quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Y él no dice, la Biblia no dice que él le dijo, Lázaro, ven fuera. No, dice primero, ¿qué dice la Biblia? Que alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Ya Jesús se lo había pedido. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había sido muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatale, déjale. Antes de empezar un ministerio o completar su ministerio, él oraba. Antes de hacer una obra, comenzar una obra, él iba a hacer una obra. ¿Cuál era la obra que él iba a hacer? Él iba a resucitar a un muerto de 4 días. 4 días tenía de haber muerto este hombre, Lázaro. Pero antes de decirle a Lázaro que se levantara, él había pedido eso. Nosotros también, hermanos, nos enseña que antes de que hagamos cualquier cosa en el ministerio, debemos buscar el rostro de Dios, debemos buscar la presencia de Dios, debemos pedirle a Dios que bendiga la obra que vamos a hacer. Antes de pararme a predicar, necesito pedirle a Dios que me ayude. Antes de pararme a enseñar, necesito pedirle a Dios que me ayude. ¿Por qué? Porque es Él el que hace la obra. Yo doy gracias a Dios por aquellos hermanos que cada domingo, hermanos, antes de la cuarentena íbamos al templo a orar para pedir la bendición de Dios en la iglesia, para que la obra de Dios, hermanos, y hasta ayunábamos para pedirle a Dios que Dios bendijera la obra. Pero no solamente cuando iban a empezar una obra, hermanos, pero también cuando terminaban la obra. Él, hermanos, dice allá en Juan 6, versículo 44, note lo que dice Juan capítulo 6, versículo 44, hermanos. Marcos 6, 44, disculpe. Marcos 6, versículo 44, dice, hermanos, que cuando él alimentó a los 5,000 hombres con 5 panes y 2 peces, él dice que recogieron los pedazos, versículo 44, y los que comieron eran como 5,000 hombres. Enseguida hizo a sus discípulos, después del milagro, entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, y después que los hubo despedido, se fue al monte, ¿qué, hermanos? A orar. Antes de cada trabajo, hermanos, debemos orar. Antes de cada obra, hermanos, de cada trabajo debemos orar, pero también después de cada trabajo debemos pedirle a Dios. Después de cada culto debemos inclinarnos y darle gracias a Dios por la oportunidad que nos dio de servir. Antes y después de cada obra que tú y yo hagamos, hermanos, en la vida debemos darle gracias a Dios, debemos buscar a Dios, la presencia de Dios, hermanos. Él valoraba más su vida de oración que incluso, hermanos, su obra misma. Note, hermanos, Lucas capítulo 5. Miren lo que dice Lucas 5. Él, hermanos, en Lucas capítulo 5 nos habla de que su fama se difundía
de que su fama se iba extendiendo más y más. Y mucha gente se acercaba para oírle. Dice Lucas 5, versículo 15, lo tiene, amén. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente. ¿Para qué? Para oírle y para que le sanase de enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Él no quedaba satisfecho diciendo, mira el mensaje que prediqué, mire, la gente me sigue. No, hermanos, él solamente se inclinaba. No estaba pendiente a la fama que él tenía. Cuando tú y yo hacemos un trabajo, cuando tú y yo hacemos algo, buscamos a veces que la gente nos escuche, que la gente vea lo que hicimos. Pero no, hermanos, lo que antes de tener fama y éxito, debiéramos buscar y desear mejor la presencia de Dios. Debiéramos buscar y desear antes que todas las cosas la presencia de Dios. La gente lo aclamaba, pero él, hermano, no se dejó llevar. Por eso él buscó estar en la presencia de Dios, en la presencia de su Padre. Él valoraba más su vida de oración que su obra misma. En el huerto de Getsemaní, hermanos, antes de completar su obra que había venido a hacer. ¿Cuál era la obra que Cristo vino a hacer, hermanos? Él hizo muchas obras, pero hubo una en particular, y era, hermanos, morir por nuestros pecados. Esa era la razón principal y la razón por la cual Cristo vino a esta tierra. Él vino a morir por nuestros pecados, pero allí nos dice la Biblia, hermanos, en Lucas 22, versículo 39, la palabra de Dios dice, y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a una distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, él oró. Esa noche él oró, esa noche él iba a ser entregado, iba a ser traicionado por Judas Iscariote, iba a ser entregado para morir en la cruz del Calvario. Y él, hermanos, esa noche, para completar su obra, la obra principal por la cual él había venido, él, hermanos, oró. Él buscó fervientemente la oración para tener la fortaleza para cumplir la voluntad de Dios. Hermanos, no es como nosotros empezamos en la vida cristiana, sino cómo terminamos. Y algunos no terminan su carrera cristiana. ¿Sabe por qué? Porque estamos lejos de la oración. Algunos se terminan apartando, algunos se terminan yendo. ¿Por qué? Porque estamos lejos de la presencia de Dios. No buscamos la presencia de Dios, nos vamos por cualquier cosa, nos enojamos por cualquier cosa, nos apartamos y algunos terminan, hermanos, apartándose. Qué triste, hermanos. Tú terminas tu carrera correctamente, tú terminas tu carrera cristiana, continúa, hermanos, hasta que Cristo venga o Él nos llame, hermano. Termina en tu iglesia, termina, hermanos, sirviendo al Señor, que tú termines tu carrera cristiana, que gente pueda decir, mira, el hermano fulano de tal, la hermana fulana de tal, ha sido fiel y terminó su carrera en la casa de Dios, terminó su carrera sirviendo a Dios, en la iglesia, buscando a Dios. Cristo terminó con la obra que el Padre le había encomendado. Algunos no van a terminar. ¿Por qué, hermanos? Porque no están dependiendo de Dios. Hermanos, vamos a ser atacados. El diablo es muy astuto. Va a buscar, no importa con qué él nos pueda tentar para tumbarnos. A él lo que le importa es tumbarnos. Puede ser a través del dinero, puede ser a través de la inmoralidad, puede ser a través de la fanfarronería, puede ser a través, hermanos, del orgullo y la vanidad. Hermanos, el diablo tiene muchas maneras para eliminar a los cristianos, hermanos, y que sus vidas sean derrotadas, para que se aparten del camino de Dios. Pero, mi hermano, podemos terminar la carrera cristiana por medio de la oración. Número 2, hermanos, él oraba por sus discípulos. ¿Qué pedía el Señor por sus discípulos? Lucas 22, versículo 32, por favor. Ahí en Lucas 22, note lo que dice Lucas 22, versículo 32. Cuando Pedro
le dijo al Señor, yo voy si es posible, voy a morir por ti en la cruz. Nota el versículo 31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Pero qué? Pero yo he rogado, ¿por quién? Por ti, para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué oraba el Señor por sus discípulos? Que su fe no faltara. Van a llegar momentos de tentación, van a llegar momentos de prueba. ¿Y cuál debe ser nuestra oración? Que nuestra fe no falte. Y esa es nuestra oración. Que cuando la iglesia sea zarandeada, cuando la iglesia sea jamaqueada, cuando la iglesia, el cristiano, sea tentado, tu fe, hermano querido, tu fe, hermana, no falte, sino que seas constante. Gracias a Dios por la oración del Señor a Pedro, por Pedro, porque él volvió. En gran parte, hermanos, será por su oración, por su oración. Pedro volvió por la oración. Cristo oró, hermanos, para que los discípulos tuvieran gozo. Juan capítulo 17, nota el versículo 13, pero yo voy a ti, y orando al Padre le dice, yo voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. ¿Qué es lo que necesita, hermanos, el cristiano hoy en día? Necesita el gozo del Señor. Necesitamos el gozo, hermanos, necesitamos el gozo del Señor, aún en pruebas. Dios, hermanos, ¿qué es el gozo del Señor? El gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo del Señor, hermanos, nos da el gozo, hermanos. Dice la Biblia que el apóstol Pablo, aún en momentos difíciles en su vida, aún en momentos en la cárcel, allá en el calabozo, hermanos, de más adentro, ahí, con los grillos, hermanos, los grilletes en sus manos, él en ese calabozo a medianoche estaba orando, estaba cantando al Señor, estaba alabando al Señor, estaba dándole gracias. Él y Silas, Pablo y Silas, aún en la noche de tormentos, podemos, hermanos, dar gracias a Dios. Y esa era su oración, esa era la oración del Señor, que viviéramos con gozo, hermanos. Oh, hermanos, no hay gozo en la vida de muchos cristianos. Necesitamos tener gozo. Y el gozo no es, hermanos, caer en el relajo y caer en ser una persona, hermanos, al extremo. No, hermanos, el gozo del Señor es la paz. El gozo del Señor, hermanos, es esa satisfacción indescriptible que solo Él pone en nuestro corazón, que solamente podemos experimentar a través del Espíritu Santo de Dios. Aún en momentos de prueba, Él oró. También oró, hermanos, para que fueran protegidos de la maldad. Ahí, siguiendo Juan, capítulo 17, versículo 15. No ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. Orando por sus discípulos, Él decía, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Oh, hermanos, el mal nos acecha. El mal, hermanos, nos ataca, nos acecha, hermanos. Y él, hermanos, oró. Dice la Biblia, en el mundo tendréis aflicción. Vamos a ser afligidos, vamos a ser probados, vamos a ser atacados. Tal vez alguien va a decir cosas de ti que no son correctas. Tal vez alguien te va a criticar. Tal vez alguien va a querer desanimarte. Tal vez, hermanos, Dios, hermanos, nos guarde. Nos guarde de la persecución. Muchos cristianos son perseguidos. Nos guarde, hermanos, de gente, falsas amistades que pueden venir a tu vida, joven, y pueden destruir a nuestras vidas aún, adultos. Falsas personas, falsas relaciones. No, que Dios nos guarde, hermanos. Debemos pedir que Dios nos guarde, o debemos pedir por otro también que Dios les guarde de tomar decisiones incorrectas en sus vidas. Debemos orar, hermanos, que seamos protegidos de la maldad, que seamos protegidos, hermanos, de las enfermedades, que seamos protegidos, hermanos, de aquel que quiera hacernos daño. Que Dios nos guarde. La palabra de Dios nos dice, hermanos, también que Él oró por sus discípulos.
versículo 21. Hay Juan capítulo 17, versículo 21. Él oró para que tuvieran algo especial, y era la comunión. Juan 17, 21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también que ellos sean unos en nosotros, para que el mundo crea que tú nos enviaste. Déjame decirte, hermanos, ¿qué necesitamos en la iglesia? Necesitamos tener comunión. Oh, qué triste, hermanos. ¿Sabe qué es lo que destruye a la iglesia? La división. ¿Sabe qué es lo que destruye a la iglesia? Disensión. ¿Sabe qué es lo que destruye al cristianismo? Hermanos, el divisionismo. El divisionismo. Y hermano dice que Dios no puede trabajar en una iglesia donde hay divisiones. Aquí dice, hermanos, para que sean unos, como yo en ti y tú en mí, para que sean unos en nosotros. ¿Para qué? Dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. No está hablando aquí de ecumenismo con tantas religiones. No. Está hablando de la comunión en la iglesia. Está hablando, hermanos, de que seamos en un mismo sentir por la doctrina, por la causa de Cristo, por vivir, hermanos, en común. Ciertamente, hermanos, tal vez algunos le dirá: a la iglesia no me gusta el color blanco, quiero el color negro, o quiero el color de chocolate. Otros dicen otro color. Hermanos, esas son cosas superficiales. Pero sí es importante, hermanos, que seamos uno en la doctrina, uno en buscar la santidad, uno hermanos, en la causa del Señor, en servir, en predicar el evangelio, en hacer la obra de Dios. Uno. No divisionismo, hermanos. Él oró, hermanos, para que sus discípulos se acercaran más a la presencia de Dios. Él les enseñó a ellos acerca de la oración, hermanos, que se acercaran creyendo. Dice en un pasaje, Mateo 21, 22, dice: y todo lo que pidieres al Padre en oración creyendo, lo recibiréis. Él oró, hermanos, que pidieran por la salvación de las personas. Él pidió, hermanos, que oraran por la sabiduría, que oraran por las victorias contra el pecado. Lucas 22, versículo 40. Lucas 22, versículo 40, dice la palabra de Dios, 22, 40, y cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Él oró, hermanos, él les enseñó que oraran por las necesidades. Él les enseñó, hermanos, que oraran para que sean sanados. Él les enseñó que Dios los guardara de los enemigos. Él les enseñó que que oraran por los misioneros. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Él les enseñó que oraran por la conversión de Israel. Él les enseñó que aún oraran por su retorno a la tierra. Él va a volver una vez más. Note lo que dice Mateo 6, versículo 10. Mateo capítulo 6, el versículo 10. Dice la palabra de Dios: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Oh, hermanos, los cristianos en este tiempo estamos orando que la venida de Cristo sea pronto. Sin duda está cerca la venida de nuestro Señor, la venida de nuestro Mesías, hermanos. Pero también, hermanos, les enseñó cómo orar. Siempre que oramos debemos orar en el nombre de Cristo. Siempre que oramos debemos orar pidiendo la voluntad de Dios. Pidiendo la voluntad de Dios. Debemos orar una cosa más, hermanos. ¿Cómo orar? Hermanos, cuando vamos a orar, debemos orar en santidad. Debemos recordar que nos estamos acercando a Dios verdadero, todopoderoso. Dice, hermanos, allá en el libro en los Salmos, por favor, Salmo 66, versículo 18. Salmo 66, versículo 18. Decía el salmista: si en mi corazón yo hubiese mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado.
tengamos cuidado. No podemos llegar a Dios en oración y estar viendo cosas en el teléfono que son inicuas. No podemos suponer que Dios nos va a escuchar nuestra oración si estamos deleitándonos con cosas malas. Si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, ¿qué dice el Señor? No nos escucha. Tal vez es la razón por la cual, hermanos, no hay respuesta de Dios. Tal vez es la razón por la cual Dios no escucha nuestra oración, porque hay pecado. Él oró, hermanos, fervientemente. Les enseñó que oraran creyendo. Les enseñó que oraran fervientemente ante el Padre Celestial. Les enseñó, hermanos, que deben depender de Dios. Y por último, hermanos, les enseñó a orar, que la oración debe ser aceptando la voluntad de Dios. Necesitamos aceptar la voluntad de Dios. Isaías 65, note lo que dice el profeta Isaías, por favor, rápidamente. Isaías capítulo 65, versículo 24. Isaías 65, versículo 24 dice: y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Hermanos, Él puede escuchar nuestra oración, y antes de que nosotros clamemos, Dios puede traer la respuesta, si es su voluntad. Pero también nos dice, hermanos, que las respuestas pueden venir después. Allá en Lucas 18:7, hermanos. Lucas 18:7. La mayoría de nosotros pensamos que yo oro a Dios y Dios me va a contestar así. Algunas veces puede ser así, otras veces dice que va a tomar tiempo. Lucas capítulo 18, versículo 7, note lo que dice. Dice el versículo: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en qué? En responderles. Algunas veces vienen las injusticias a nuestras vidas y los discípulos, sus escogidos, claman a Él día y noche. Pero la respuesta puede venir. Tal vez no instantáneamente, pero sí puede venir. Se tardará en responderles. Algunas veces la contestación de Dios es así. Algunas veces la contestación se tarda un poquito. Pero algunas veces, hermanos, Dios nos da algo diferente. En una ocasión Pablo le decía a Dios, le pedía a Dios que quitara un aguijón en su carne. Y Dios le dijo: bástate mi gracia. Pablo, bástate mi gracia. Está diciéndole: no te voy a dar lo que me estás pidiendo. El apóstol Pablo, un siervo de Dios. Y a veces, hermanos, la respuesta de Dios tal vez nunca llega. Dice: pedís y no recibís, porque pedís mal. Hermanos, Él nos enseñó, hermanos, a depender de Él. Si el Hijo perfecto de Dios dependía de su Padre Celestial en oración, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Necesitamos, hermanos, no solamente saber estas cosas, pero vivirlas. En verdad, vivirlas. Que Dios le bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta enseñanza, Dios. Que podamos estar, Dios, dispuestos a vivir el ejemplo de nuestro Señor. Y que nuestra vida de oración pueda impactar a otros, mayormente a nuestra propia familia. Porque pudiéramos orar muy bonito en un lugar, en lugares públicos, y no orar en nuestros aposentos. Oh, necesitamos, Señor, buscar su presencia. Que estas verdades puedan llegar a nuestros corazones. En el nombre de Cristo. Amén.